A lo largo de sus más de 4 décadas de carrera, Daniela Romo ha cantado sobre el amor, el dolor y el perdón. Pero a sus 66 años, la legendaria cantante sorprendió al público al declarar sin rodeos: "Hay 5 personas en mi vida a las que jamás perdonaré". Una declaración que conmocionó a México, revelando profundas heridas tras una sonrisa que alguna vez fue considerada símbolo de luz y fe. Bienvenidos a nuestro canal, donde cada historia no es solo una noticia, sino un viaje de emociones, verdad, y la persona real tras el halo. Durante muchos años, Daniela Romo fue vista como una mujer de luz. Su voz acompañó generaciones enteras. Sus canciones hablaban de amor, perdón y esperanza. Siempre fue considerada una figura elegante, fuerte y profundamente espiritual. Por eso, cuando en una reciente entrevista televisiva dijo con absoluta serenidad: "Hay 5 personas en este mundo a las que nunca perdonaré", el país entero se quedó en silencio. El presentador, sorprendido, creyó que había escuchado mal. Daniela, sin embargo, no titubeó. Repitió la frase con una calma que dolía más que cualquier grito. Aquella confesión fue como una grieta en la imagen que el público tenía de ella, la mujer inquebrantable, la artista generosa, la voz del perdón. ¿Qué podía haber pasado para que dijera algo así? Las redes sociales explotaron. En cuestión de minutos, su nombre fue tendencia nacional. Algunos la aplaudían por su honestidad. Otros la criticaban acusándola de amargura o de resentimiento tardío. Pero nadie pudo ignorarla. Los titulares se multiplicaron. Daniela Romo rompe el silencio. 5 nombres. Una herida abierta. La confesión que nadie esperaba. Esa noche, millones de personas buscaron el video. La escena era simple: Daniela sentada en un sillón blanco, vestida de negro, el cabello recogido, el rostro sereno. No había drama ni lágrimas, solo la verdad. "He perdonado casi todo en mi vida", dijo. "Pero hay cosas que no se merecen perdón, ni aunque el tiempo pase". Su voz sonaba distinta, madura, cansada, pero firme. En cada palabra se sentía el peso de los años, de las pérdidas, de los silencios. No se trataba de venganza, sino de una declaración de límites. Era como si Daniela hubiera esperado toda una vida para decir lo que el corazón guardaba en silencio. Al día siguiente, los programas de espectáculos dedicaron horas enteras al tema. Algunos periodistas intentaron descifrar quiénes eran esas 5 personas. Otros recordaron viejas polémicas, amistades rotas y episodios de traición en su carrera. Pero ninguno tenía certeza. Daniela no dio nombres. Solo dejó una frase que encendió aún más la curiosidad. Cada uno de ellos sabe perfectamente quién es. Detrás de esas palabras, había una historia mucho más profunda. Daniela Romo no era una mujer que hablara sin pensar. Cada sílaba tenía un propósito. Quienes la conocían sabían que si había decidido romper su silencio, era porque algo dentro de ella había cambiado para siempre. La cantante, que siempre había predicado el perdón como forma de vida, ahora reivindicaba su derecho a no hacerlo. En cierto modo, su declaración fue una forma de liberación. "Pasé años creyendo que debía perdonar para ser feliz", confesó en un fragmento posterior. "Pero aprendí que también se puede vivir en paz sin olvidar lo que te hicieron". La reacción del público fue emocional. Miles de mujeres mayores, sobre todo, se identificaron con ella. En foros y redes escribían: "Gracias, Daniela, por decir en voz alta lo que muchas sentimos". Su confesión se convirtió, sin proponérselo, en un eco colectivo, el eco de todas aquellas personas que alguna vez perdonaron más de lo que debían, que callaron más de lo que podían, que soportaron lo imperdonable por miedo a parecer débiles. Y en medio de todo ese ruido mediático, Daniela permaneció en silencio. No explicó, no aclaró, no desmintió. Solo publicó una frase en sus redes: "Perdonar no siempre sana. A veces lo que sana es aceptar que no vas a hacerlo". Era su manera de cerrar la puerta, o tal vez de abrir otra. Porque ese día el público dejó de ver a la estrella y comenzó a ver a la mujer. Una mujer que había amado, sufrido y resistido.
Una mujer que a los 66 años decidió hablar no para escandalizar, sino para liberar. Y aunque muchos intentaron adivinar los nombres que se escondían detrás de su declaración, lo importante no eran ellos, sino ella, Daniela Romo, la mujer que por fin se atrevió a decir lo que tantos callan. La entrevista donde Daniela Romo pronunció aquella frase se convirtió en un antes y un después en su carrera. Pero lo que nadie sabía entonces era que detrás de esas 5 personas había 5 capítulos dolorosos de su vida, marcados por la traición, la pérdida y el silencio. Cada nombre, cada historia representaba una herida que aunque el tiempo había cubierto nunca llegó a cerrar del todo. Daniela no reveló identidades, pero con el paso de los días en declaraciones sutiles y reflexivas, dejó entrever fragmentos de cada historia. No lo hacía con rencor, sino con la serenidad de quien ya no busca justicia, sino comprensión. No necesito que sufran, dijo. Solo necesito no volver a recordar lo que me hicieron. El primer nombre, contaba ella, fue el de alguien a quien consideró su gran amor. Un hombre del que se enamoró profundamente cuando era joven, y que la hizo creer en el amor romántico que tanto cantaba en sus canciones. Pero aquel amor terminó en traición. Cuando alguien usa tu confianza para herirte, no hay vuelta atrás, explicó en una conversación posterior. Le perdoné en su momento, pero nunca lo olvidé. Hay heridas que se vuelven parte de ti. El segundo nombre pertenecía a una persona del medio artístico, alguien a quien Daniela ayudó en sus inicios. Le abrió puertas, compartió escenarios, le dio oportunidades que pocos habrían dado. Pero con el tiempo esa persona le dio la espalda, incluso habló mal de ella para ganar atención. Aprendí que no todos los que sonríen contigo desean verte brillar, confesó. Algunos solo esperan tu sombra para ocupar tu lugar. El tercer nombre era más íntimo, más profundo, alguien de su entorno familiar. No dio detalles, solo dijo: a veces los peores golpes no vienen de los enemigos, sino de quienes creías que te amaban incondicionalmente. Aquella frase fue suficiente para que el público comprendiera el peso emocional que cargaba. Porque detrás de su éxito, Daniela siempre había sido una mujer de familia protectora y generosa. Saber que fue herida desde ese núcleo fue sin duda el golpe más difícil de su vida. El cuarto nombre tenía que ver con su enfermedad. Cuando Daniela Romo fue diagnosticada con cáncer de mama, muchos pensaron que su mundo se derrumbaría. Pero ella se levantó con más fuerza que nunca. Sin embargo, durante ese tiempo tan delicado, alguien cercano la traicionó. Cuando estás vulnerable, es cuando más duele ver quién realmente se queda y quién te abandona, recordó. Esa traición hecha en uno de los momentos más frágiles de su existencia fue una de las razones por las que decidió no volver a otorgar segundas oportunidades tan fácilmente. El quinto y último nombre fue el más simbólico. El quinto no es una persona, aclaró Daniela. Es una parte de mí. Esa versión mía que permitió tanto, que cayó tanto, que quiso agradar a todos. Esa mujer también está en la lista de las que no perdono. Fue una confesión que dejó al público sin palabras, porque en el fondo lo que Daniela no podía perdonar del todo no eran solo las traiciones ajenas, sino también las veces que no se protegió a sí misma. Esa revelación cambió por completo la interpretación de su mensaje. Ya no se trataba de rencor, sino de honestidad emocional. Daniela Romo no estaba señalando culpables, sino liberándose de las cadenas del pasado. No quiero cargar con lo que ya no me pertenece, dijo. Mi corazón no está lleno de odio, está lleno de memoria. La prensa intentó seguir el rastro de esas historias, pero Daniela nunca confirmó ni negó nombres. En lugar de eso, dejó que sus palabras resonaran con cada persona que las escuchara. Y resonaron. Porque todos en algún momento tenemos una lista así, personas o momentos que preferimos dejar atrás sin olvidar lo aprendido. En un programa de radio le preguntaron si alguna vez pensaba perdonar a esas 5 figuras. Ella sonrió, miró al locutor y respondió con calma. Quizás algún día, cuando ya no duela. Pero hoy simplemente no quiero fingir que lo he hecho. Y fue esa sinceridad la que conmovió a tantos, porque Daniela no hablaba desde la ira, sino desde la verdad.
La verdad de quien ha vivido, ha perdido y ha decidido seguir caminando sin borrar sus cicatrices. Cada nombre en su lista no era un símbolo de rencor, sino una lección. Y al pronunciarlas, Daniela Romo no cerró un capítulo. Lo transformó en una historia de dignidad, fortaleza y sobre todo amor propio. En una entrevista posterior, Daniela Romo habló sin rodeos. He pasado la vida tratando de perdonar. Pero llega un punto en el que perdonar deja de ser una obligación y empieza a ser una decisión, y yo decidí no hacerlo más. Aquella frase no fue dicha con enojo, sino con una serenidad que solo tienen quienes ya han hecho las paces con su historia. Durante años, Daniela fue vista como una mujer ejemplar espiritual, siempre dispuesta a dar segundas oportunidades. En sus canciones hablaba de amor incondicional, de fe y de esperanza. Pero fuera del escenario, aprendió que la vida no siempre permite finales felices. Nos educan para creer que perdonar es sinónimo de ser buena persona, explicó. Pero a veces perdonar significa volver a abrir una herida que ya costó demasiado cerrar. La cantante contó que muchas veces intentó perdonar incluso cuando no sentía que podía. Lo hizo por paz, por imagen, por miedo. Pensé que si perdonaba iba a sanar, confesó. Pero descubrí que hay cosas que no se curan con el perdón, sino con la distancia. Sus palabras tocaron un nervio sensible en el público, porque no hablaba desde la amargura, sino desde la experiencia. Daniela no buscaba justificar el rencor, sino defender su derecho a protegerse. No todos merecen tu perdón, dijo, porque no todos se arrepienten de lo que te hicieron. A los 66 años, Daniela entendió que perdonar no siempre significa sanar. A veces significa volver a sufrir. Y ella ya no quería sufrir más. Había pasado por demasiadas pruebas. El cáncer, la soledad, la pérdida de personas queridas como para seguir cargando culpas que no le pertenecían. Perdonar no siempre libera, continuó. A veces te encadena a quienes te lastimaron. Y yo ya aprendí a vivir sin cadenas. En una conversación íntima con una periodista cercana, recordó el día en que decidió dejar de intentar. Estaba frente al espejo recién salida de un tratamiento, sin peluca, sin maquillaje, sin fuerza. Me miré y me dije, ya basta de cargar con lo que no te corresponde. Si alguien te rompió, que cargue él con los pedazos. Esa fue, según ella, su verdadera liberación. Desde entonces su mirada cambió, su voz también. Ya no hablaba con el impulso de la juventud, sino con la certeza de quien ha sobrevivido a todo. Hay cosas que no se perdonan, dijo con calma, y está bien. No perdonar también es una forma de amor propio. El público que la había visto durante décadas como símbolo de dulzura y comprensión, ahora la redescubría como una mujer fuerte, humana, profundamente real. Las redes se llenaron de mensajes de admiración. Muchas mujeres mayores, sobre todo, se sintieron identificadas con ella. Yo también aprendí que perdonar no siempre te hace libre. Sus palabras incluso generaron debate entre psicólogos, filósofos y religiosos. Algunos las consideraron valientes, otros polémicas. Pero nadie pudo negar que Daniela había abierto una conversación necesaria, la de aceptar que no todo se cura con el perdón. Perdonar no te hace mejor persona, dijo en otra ocasión. Lo que te hace mejor persona es no perderte a ti misma en el intento. Desde entonces esa frase se convirtió en su nuevo mantra. Ya no era la mujer que pedía paz a través de la sumisión, sino la que la encontraba en su independencia emocional. Y curiosamente, cuanto más honesta fue con su decisión de no perdonar más, tranquila se volvió. No había odio en sus palabras, solo claridad. Porque Daniela Romo no renunció al perdón por rebeldía, sino por sabiduría. Su historia se convirtió en un espejo donde muchos se vieron reflejados, personas que habían amado demasiado, confiado demasiado, y que finalmente entendieron que hay veces en la vida en que decir no también es una forma de sanar. Perdonar no siempre es noble, concluyó. A veces lo más noble es decir, esto me dolió y no quiero volver a tocarlo. Y con esa declaración Daniela no cerró una herida, simplemente dejó de sangrar. Hubo un tiempo en que Daniela Romo desapareció de los escenarios. No fue un retiro anunciado ni una pausa estratégica, simplemente se fue.
Durante meses, incluso años, su nombre dejó de aparecer en los titulares. No había entrevistas, no había discos nuevos, no había apariciones públicas. Muchos creyeron que se había cansado, otros pensaron que la enfermedad había ganado la batalla. Pero la verdad era más compleja. Daniela no estaba huyendo del público, estaba huyendo del ruido. En aquellos años de silencio vivió una transformación profunda. Después de superar el cáncer, comprendió que la vida no se mide por aplausos, sino por instantes. Pasé tanto tiempo intentando demostrar que era fuerte, contó alguna vez, que olvidé permitirme ser débil. Y fue en esa fragilidad donde comenzó a sanar. La enfermedad había dejado marcas no solo físicas, sino emocionales. Había perdido el cabello, la energía y por momentos la fe. Pero lo más duro no fue la quimioterapia, ni los tratamientos interminables. Lo más duro fue ver cómo algunas personas, aquellas que creía inseparables, se alejaban en su momento más oscuro. Cuando estás enferma ves quién se queda y quién desaparece. Y eso duele más que el diagnóstico. Ese abandono fue uno de los episodios que más la marcó. No fue odio, explicó en una entrevista posterior. Fue decepción. Me dolió entender que había dado mucho por quienes no sabían acompañar. Y aunque con el tiempo intentó perdonar, el eco de esa soledad quedó grabado en su corazón. Durante su recuperación, Daniela decidió alejarse de todo lo que la obligaba a fingir. Se mudó temporalmente a una casa en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles, silencio y libros. Allí empezó a escribir un diario, un cuaderno donde volcaba pensamientos, miedos y memorias. En una de esas páginas escribió: «No sé si algún día podré volver a ser la misma, pero tal vez eso no sea algo malo». Cada mañana caminaba descalza por el jardín, dejando que el sol acariciara su piel. Había perdido mucho peso, pero también había ganado algo más importante: la claridad. «Aprendí que sanar no siempre significa olvidar lo que te dolió», escribió. A veces sanar es aprender a mirar el dolor sin que te rompa. En ese periodo de retiro recibió pocas visitas. Solo su madre, algunos amigos de verdad y un pequeño círculo de colegas leales. Uno de ellos contó después: «Daniela no hablaba mucho. Escuchaba música, leía y sonreía poco, pero de una forma diferente. Era una sonrisa tranquila, no de show, sino de aceptación». Fue durante ese tiempo que comenzó a comprender el poder del silencio. «El silencio no es vacío», dijo una vez. «El silencio te enseña a escuchar lo que el ruido te impide sentir». En la calma, Daniela empezó a reconciliarse con sus heridas, no para borrarlas, sino para reconocerlas como parte de su historia. Sin embargo, incluso en su renacimiento personal, las cicatrices seguían recordándole que la paz no siempre es total. Había noches en las que despertaba con lágrimas sin saber por qué. «El cuerpo sana antes que el alma», escribió, «y el alma a veces tarda toda una vida». Cuando finalmente volvió al escenario, el público notó algo distinto. Su voz seguía siendo poderosa, pero ahora había en ella una emoción nueva, más íntima. En lugar de cantar para los demás, parecía hacerlo para sí misma. Cada verso, cada nota, llevaba la huella de alguien que había pasado por la oscuridad y regresado con luz. En una entrevista después de aquel regreso, le preguntaron qué había aprendido de esos años de silencio. Daniela miró a la periodista con una mezcla de ternura y sabiduría y respondió: «Aprendí que no todo se cura y que está bien. Algunas heridas no están para cerrarse, están para recordarte quién eres». El público, que la había admirado por su perfección, comenzó a amarla por su humanidad. Ya no era solo la diva de voz impecable, sino la mujer que había sobrevivido al dolor, a la traición y a sí misma. Y así, con su historia tejida de cicatrices y silencios, Daniela Romo se convirtió en el reflejo de una verdad que pocos se atreven a aceptar: que hay heridas que nunca sanan del todo. Pero aún así, uno puede aprender a vivir con ellas y seguir brillando. La tarde estaba tranquila. Daniela Romo se sentó frente a la cámara de un programa especial dedicado a su trayectoria, pero esta vez no había maquillaje, ni luces exageradas, ni discurso preparado. Solo ella, con su cabello entrecano, su voz cálida.
y esa mirada que ha aprendido a decir más con el silencio que con las palabras. Durante años creí que tenía que ser perfecta. Comenzó con una sonrisa ligera. La mujer fuerte, la que no se quiebra, la que perdona, la que sonríe, aunque por dentro esté rota. Pero un día entendí que la perfección cansa, y que la paz empieza cuando dejas de fingir. Aquella frase fue el resumen de toda una vida. Daniela no estaba buscando aplausos, estaba entregando una verdad, la suya. Después de tantos años de fama, éxitos, críticas, amores rotos y silencios, había llegado a un punto donde lo único que deseaba era autenticidad. No busco ser ejemplo de nada, dijo. Solo quiero ser fiel a quien soy, incluso con mis cicatrices. A los 66 años, Daniela Romo ya no teme al paso del tiempo. Lo mira con respeto, casi con ternura. Cada arruga cuenta una historia, y no pienso borrarlas. Las arrugas son los recuerdos que el alma deja en la piel. Su tono no era melancólico, era libre. Hablaba como quien ha dejado de justificar su manera de vivir. Ya no me interesa gustarle a todos. No me interesa ser la favorita. Me interesa dormirme en paz, sin pensar en quién me falló o a quién decepcioné. En ese momento, el público que la escuchaba entendió que su declaración aquella sobre las 5 personas que nunca perdonaría no era un grito de odio, sino un acto de amor propio. Daniela no guardaba rencor, solo se negaba a seguir cargando culpas ajenas. Perdonar no siempre es bondad, dijo, a veces es rendición. Y yo ya me rendí demasiadas veces. Durante la grabación mostraron imágenes de su carrera, los escenarios, los discos, las novelas, los premios. Pero lo que más conmovió no fue su pasado de gloria, sino la mujer que emergía ahora serena, real, completamente en paz con sus decisiones. Hoy vivo sin miedo a que me juzguen, confesó. Porque entendí que quien no ha pasado por tu dolor no puede entender tus límites. Esa frase se volvió viral al día siguiente. Miles de personas compartieron el video escribiendo bajo su nombre palabras como sabiduría, valentía, liberación. Mujeres de todas las edades la agradecían por haberles dado voz a sus propias heridas. Daniela Romo, que durante décadas había sido el rostro de la elegancia y la dulzura, se convertía ahora en símbolo de fortaleza silenciosa. Ya no necesitaba cantar para emocionar. Bastaba con hablar. En el cierre del programa, la cámara se acercó a su rostro mientras ella, mirando directo al lente, dijo con calma: Llegué a esta edad sin miedo, sin rencor y sin máscaras. Si algo aprendí es que la vida se vuelve más ligera cuando te permites no ser perfecta. Hizo una pausa, respiró y añadió con una sonrisa: Ya no vivo para gustar. Vivo para estar en paz. El estudio entero se llenó de un silencio profundo, de esos que no incomodan sino que abrazan. Porque en ese instante todos entendieron que Daniela no estaba dando una entrevista más, estaba dejando su legado. Y así, con esa mezcla de fuerza y ternura, Daniela Romo cerró su historia con la frase que resume su alma: He perdonado muchas veces, pero lo que realmente me salvó fue aprender a no fingir. A veces la vida no se mide en los años que pasan, sino en las verdades que te atreves a decir. Daniela Romo lo entendió. Después de una vida entera entregando amor, música y sonrisas, decidió que su mayor acto de valentía sería dejar de fingir. Porque hay un momento en que ya no necesitas demostrar nada, solo ser quien eres, con tus heridas, con tus silencios, con tu paz. Su historia no trata de rencor ni de venganza. Trata de dignidad, de mirar atrás y reconocer lo vivido sin miedo, sin culpa. Daniela nos enseñó que el perdón no siempre es la respuesta, y que decir no perdono también puede ser una forma de sanación, porque no todo lo que duele se olvida, y no todo lo que se olvida se perdona. A los 66 años ella no busca aplausos, busca autenticidad. Y al hacerlo nos regala una lección inmensa, que el amor propio también se construye diciendo basta. Que la verdadera libertad comienza cuando ya no finges estar bien solo para agradar. Quizás tú que escuchas esta historia también llevas nombres en tu corazón, que aún duelen, heridas que el tiempo no ha cerrado. No te sientas culpable. No todo tiene que sanar para que puedas seguir viviendo.
A veces el verdadero perdón es hacia uno mismo por haberse quedado demasiado tiempo donde no había amor. Daniela Romo no habló desde la rabia, sino desde la calma de quien ha sobrevivido. Desde la sabiduría de quien aprendió que no hay edad para empezar de nuevo, ni para decir esta vez elijo mi paz. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te tocó el corazón, si te hizo pensar, si te recordó algo de ti, quédate con nosotros. Aquí celebramos las historias que sanan las verdades que duelen y los silencios que también hablan. Suscríbete, comparte este video y acompáñanos en más relatos como este. Porque todos en algún momento necesitamos escuchar que no hay que ser perfecta para merecer la paz. Solo hay que ser honesta. Y como dijo Daniela Romo con esa voz suave que aún resuena en el alma, no tengo todo resuelto, pero tengo algo mejor, tengo paz.